Estamos en comunicación directa con Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, porque ha habido una reunión muy importante con el jefe de gabinete, Diego Santilli, y varios de los actores de la industria agropecuaria, y queremos saber cómo le fue, cuáles son las expectativas, que nos cuente de qué va, de qué fue esa reunión y cuáles son los lineamientos para seguir. Ricardo, buenos días, muchas gracias por tu tiempo y atención. ¿Qué tal? Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Sí, fue la reunión esta el viernes pasado con el jefe Ujú. de gabinete y su jefe de asesores, el doctor Galli. Eh, y bueno, y nosotros estamos el comité de la Bolsa de Cereales, también del Centro de Corredores y del Consejo Industrial, que su presidente estaba. Bueno, vos sabés que la Bolsa de Cereales es la entidad empresaria más antigua del país. Mira. Eh, si tenemos cumplimos en mayo 172 años, que estuvo en el evento que vino el presidente, Ujú. donde anunció la baja de retenciones, anunció de nuestra casa que estábamos muy contentos. Este, y más contentos, primero por la visita de un presidente, porque a la bolsa de cereales solían venir siempre los presidentes. Durante el último presidente que ha venido fue el presidente Macri, y después, Ujú. a pesar de las invitaciones, ni- no tuvimos No habían vuelto. ni si pasamos de la Rúa a Macri y ahora vino Milei. Y realmente para la bolsa es importante porque lo que representa la bolsa. En la bolsa están todas las entidades de la cadena agroindustrial, más las cuatro entidades de los productores, ¿no? Entonces, en nuestro consejo siempre se debaten los temas, a veces busca la bolsa el tema del consenso, Ujú. porque es difícil a veces en la cadena, hay intereses contrapuestos, y bueno, pero hay cosas que sí estamos de acuerdo. Y en los puntos que estamos de acuerdo es lo que le transmitimos y lo que hablábamos un poco con el jefe de gabinete. Por ejemplo, Contan- como si... Sí, discúlpame. Sí, no, no, justamente que nos cuentes cuáles fueron esos puntos llevados a la agenda en esta reunión. Bueno, como siempre, y número uno, y lo sabe el secretario de Agricultura Iraeta, que pobre cada vez que nos encontramos, yo siempre tengo que transmitirle que estamos muy contentos como se está bajando las retenciones, pero que queremos insistir que si se puede hacer un poco más rápido y que pueda sacarnos esta carga impositiva, que reconocemos todo lo que se hizo, desde la eliminación de la brecha cambiaria y la baja en porcentaje importante de las retenciones en los principales productos, pero bueno, eso es el primer punto que siempre hay que tratarlo y hay que Ujú. decirlo porque es un refresca. Después se hablaron de los temas, estaban en boga, bueno, los proyectos de ley que están, la ley de biocombustible, eh, también sobre, bueno, nos comentó justo el día que vino, estaba el tema del tratamiento de la ley de tierras, que estaba Ujú. muy vigente eso, que estaba presentado. Ahí la bolsa no tiene una posición, no tenía una posición definida, él nos aclaró puntos y dudas que teníamos, porque creo que en la parte informativa o digamos comunicacional, si uno lo oía y lo hablaba con amigos, familiares, parecía que vendíamos, nos quedábamos sin las tierras y en realidad esto no era la venta de tierras fiscales, sino las propiedades privadas Ujú. de los que son dueños de los campos. Y en definitiva, la Argentina tiene una legislación que este, rige hasta el 15%, Claro. y el único país del mundo, aparte de Argentina, es Brasil, que tiene una limitación del 25%. Ujú. Si Brasil tiene el 25% que no se puede vender. Y el resto de la región y de otros países no tiene una limitación. Por lo cual lo que significa para el productor agropecuario de que va a ser sus campos, o el dueño de los campos que tengan mayor valor. Pero bueno, en definitiva, lo importante también era la otra parte de la ley que le preocupa, y sobre todo en algunas regiones, como es en el NOA, de la ocupación de los campos Claro. y esto que se pueda agilizar eso
sacar cuando te ocupan el campo, realmente, o la chacra, o tu terreno, o tu Ujú. casa, ¿no? Esa es la parte más importante que creo que fue positivo. Y creo que él decía que para determinadas leyes van a tener que consensuar, y trabajar un poco más en la parte comunicacional, ¿no? Para esclarecer bien los alcances, porque ni los ciudadanos comunes, ni muchas veces los dirigentes, no podés dominar todos los temas si uno se informa, pero bueno. También hablamos del tema, también estaba vigente, había pasado el tema de los prácticos, donde se paralizaron todos los puertos. Claro. Y bueno, es un pedido como el el vicepresidente nuestro de la Bolsa también es vicepresidente de la Cámara de Puertos, Ujú. y el presidente y estaba la gente también del Centro de Exportadores. Bueno, este tema que se manejó, hay algo fundamental que sí tenemos que buscar una solución, que es que se agilice y se bajen los costos para la embarcación por barcaza, perdón, el Para el transporte por traslado. barcaza. Y bueno, y esto sí hay que hacerlo, digamos, hay que sentarse con todos los que participan en este sector, pero hay que buscar una solución. Si lo que nos preocupa mucho también a toda la cadena, desde los productores hasta la fábrica y los exportadores, es el transporte. Ujú. Y en el caso del jefe de gabinete, el transporte de barcaza, las vías del ferrocarril, donde nos explicó. Queremos saber cómo estaba el tema de la privatización del ferrocarril Belgrano, pero Ujú. también el estado de vías para que vuelvan a aumentar el tráfico del transporte por ferrocarril, ¿no? Claro, Que eso la Argentina en los últimos 40 años tuvo un retroceso muy importante. totalmente. Salvo dos o tres ferrocarriles que están funcionando bien, el resto Ujú. realmente es todo de camiones. Y si Claro. nos comparamos con Brasil, cómo utiliza el tema de barcazas y cómo ha mejorado en los últimos años trazando el ferrocarril, y también con Estados Unidos, creo que nosotros tenemos que arreglar las vías y también adjudicar, hacerlo bien las privatizaciones del ferrocarril para que pueda funcionar es mucho mejor ambiental. Evitamos muchas, este, pérdidas de vidas en las rutas con el tráfico de cantidad de camiones que tenemos. Bueno, eso es una. El jefe de gabinete dijo que están trabajando en esto, y lo mismo por la mejora de las rutas. Digo que ya está la adjudicación de las autopistas, y bueno, y el trabajo con los gobernadores de él para el arreglo de las rutas provinciales, ¿no? Ricardo, por lo que estás comentando, sin lugar a dudas hay un cambio de clima político. ¿Eso hace que el diálogo sea más fluido y se llegue finalmente a buen puerto o es simplemente el diálogo? ¿Hay concreciones de esto? Si yo miro de que empezó hasta ahora y miro la mitad de botella llena, Ujú. y sí, se hicieron muchas cosas. Se hicieron muchas porque desde el momento que se desregularizaron muchos temas y que estaban en el comercio de granos, se agilizaron otros temas, se bajó la carga impositiva, es decir, se van concretando. Por eso creo que es permanente, tanto de las cámaras empresariales como de lo que asocian desde los productores a los intermediarios y los industriales y exportadores. Todos este tema tenemos un canal abierto y hay una recepción, una receptividad. Y bueno, siempre está la limitante de la situación económica del país. Esa es la limitante de lo que ellos tuvieron que arreglar, pero bueno, lo que están solucionando, pero en lo nuestro creemos que puede aportar mucho más. Y bueno, ahora con esto de que el anuncio en la rural del presidente de cómo va a ingresar dólares por la minería y por la energía, Ujú. eh, como dijo el presidente de YPF, pues no va a ser el único motor del avión, la única turbina va a ser el campo, sino se le agregan dos turbinas más. Y bueno, yo creo que eso también va quizás a agilizar y alentar para que se haga más rápido, levantar esta carga impositiva que tiene el sector. En ese sentido, ¿ves que hay
una línea común entre el gobierno nacional, los distintos gobiernos provinciales y los municipales, o hay conflicto de intereses? Bueno, por lo que uno ve, la parte más difícil quizás, y vos sobre todo siendo de la provincia de Buenos Aires, esa, Mm. creo que tendríamos que buscar la forma en que se pueda trabajar más en fines en conjunto entre la nación y la provincia de Buenos Aires. Eso sería muy importante. Eh, en algunas áreas se están trabajando, sé que en algunas áreas trabajan en conjunto, quizás esto es como, pero creo que sería muy positivo que eso se mejore como para poder avanzar más rápido en ese tema. Sin lugar a dudas, el tema de transporte, fundamentalmente de cargas, es un punto fundamental de todo esto. El otro día lo escuchaba justamente al Pollo Sobrero, que uno se sorprendía, y hablaba de que si que uno tenía que pensar el transporte como una unidad total, no solo el tren o el ómnibus o los camiones o lo fluvial, como recién decíamos, que todo el país tendría que ir hacia un camino de que cada parte hiciera bien su trabajo, el transporte de carga de camiones, por ejemplo, los trayectos cortos de campo al ferrocarril, el ferrocarril al puerto y del puerto fluvial. ¿Vas en ese sentido por ese camino y hay interacciones al respecto? Y yo creo que sí, eso se está insistiendo, está trabajando, inclusive vi que entre los oferentes, los que hay bastantes interesados en la privatización del verano carga. Ujú. Y, y yo creo que sí, que es la solución, porque el camión es para el trayecto corto, Claro. o para el trayecto, es decir, que vaya a la planta de acopio, que Y vaya a en la buen estado. fábrica. Ustedes ahí en Deró, que tienen fábrica, y que es el flete corto, y entonces los camiones en buen estado, los caminos que estén en buen estado, y después de ahí, este, yo, aparte, soy corredor de cereales y mi socio es un acopiador de cereales del sur de Córdoba. Ujú. Y en los 80 cuando empezamos, hasta los 90 el 80% de las plantas de acopio del sur de Córdoba se cargaba todo por ferrocarril a Rosario. Claro. Y esa ya la vía no llega más, después de la Bulaya, ahí no llega más, lo que es al oeste, No se sirve tapó por el más. río Quinto y ya no sirven, y entonces todo eso es de camiones, ¿no? Mm. Entonces, quizás una gran cantidad de camiones que van hasta Rosario y eso realmente no es económico y no es saludable. Tal cual. Entonces, yo creo que es fundamental avanzar con el aumento del ferrocarril. Mira, yo fui en los años, a principios del 2000, así, siempre se junta en Brasil a Vitrigo, y hablaba el secretario de Brasil del proyecto de que Brasil le faltaban ferrocarriles. Y daba como ejemplo, trazaba el mapa de Estados Unidos, cómo estaba cruzado por las vías del Claro. ferrocarril, y daba el ejemplo de Argentina, cómo estaba todo el trazado de las vías. Y mostraba a Brasil que realmente no tenía prácticamente vías. Bueno, Ujú. ese era el desafío de ellos y ellos lo llevaron adelante y nosotros nos quedamos. Totalmente. Y yo creo que tenemos que volver sobre ese camino y bueno, yo veo la voluntad del gobierno de hacerlo, así que esperemos que se pueda hacer. Ricardo, hablábamos del transporte, hablamos de los impuestos. Sin lugar a dudas, la pregunta que me hago por lo que estoy escuchando, dicen que es el mejor momento de la ganadería en muchísimo tiempo. ¿En los cereales pasa lo mismo? Bueno, en los cereales, digamos que no es de los peores momentos. Ajá. Este, los precios no son los mejores del momento, pero no son, hemos vivido precios mucho más bajos. Ujú. Sí, si vamos a avanzar sobre, aparte estamos en los cereales con un mundo donde es cambiante día a día, donde Claro. tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que cada vez está aumentando más y sobre todo el interés de bombardeo que le va a dificultar la salida de sus productos, tanto de Rusia como que es el primer exportador de trigo, como de Ucrania. Entonces, creo que los precios eh, se van a,
se van a mantener, igual como yo siempre digo, la Argentina cuenta con algo que es una ventaja con respecto, que es tener un mercado de futuros de esos granos y siempre que los productores, si se van a guardar el grano, que compren una opción de venta para poner un piso a esos granos, ¿no? Eso, el mercado hoy se llama A3, antes era Matva y Rofex, después se juntaron y se Ujú. juntaron con el mercado de los bancos, por eso es A3. Y yo creo que es una herramienta, sobre todo porque con este cosechón grande que hubo de trigo, fíjate que se comercializó gran parte eh, y que los precios no bajaron tanto con respecto a lo que uno tenía miedo de cómo sería ubicar todo este gran cosechón de trigo que hubo. Y la verdad que Argentina ha exportado, aparte nos agarró un momento que Argentina está abierta al mundo, que no estábamos cerrados, entonces hemos colocado en muchísimos más países que en otras épocas. Entonces eso sostiene el precio y eso es bueno. Igual siempre digo, cúbranse de la baja de los precios. Siempre, siempre hay que ser precavido. Ricardo, el otro día hablaba con la gente de Bio4, justamente hablábamos de todo lo que es biocombustibles, y me estoy encontrando con que cada vez hay más empresas, productores, núcleos que trabajan lo que podríamos decir economía circular. Tienen una extrusora, hacen biodiesel, pero le dan el alimento balanceado que producen a sus propios animales, que generan, además de carne, estiércol para hacer abono. ¿Crees que ese es el camino que hay que seguir para consolidar esta situación? Bueno, ahí tenemos dos casos, el bioetanol y el biodiesel. Ujú, Nosotros, ahí hay una controversia, digamos, y la Bolsa tomó una decisión que es apoyar el proyecto de Patricia Burrich, donde contempla de estas empresas que en su momento se dio prórroga hasta el 2030. Eh, pero creemos que Argentina tiene que la bolsa, desde su fundación, desde la creencia, porque era donde se juntaban los productores en carreta con los vendedores, creen en el libre mercado. El precio sale entre la oferta y la demanda. Y creo que para que el desarrollo del biodiesel tiene que ser una libre competencia. Ya hubo desarrollo para que estas fábricas existieran y crearan todo eso circular para mantenerse y después nosotros creemos que hay una parte importante que está parado porque no pueden competir, que son las fábricas de aceite. Y ujú. creo que tiene que haber una libre competencia, porque en definitiva es en ventaja de todos. Va a haber mayor demanda, van a poder competir y quizá también van a bajarle los precios al aceite para producir los sellos, el biodiesel. Así Ricardo, que recién esa es la creencia de la bolsa, ¿no? Recién comentabas, y obviamente con conocimiento de causa, que en nuestra ciudad tenemos una fábrica, hoy es Bunge, fue Viterra, Moreno Hermanos, hay fábricas de biodiesel también, extrusoras, obviamente sembrados de girasol, soja y trigo. ¿Cuál es el consejo, la palabra de la bolsa de cereales hacia el entorno del sudoeste bonaerense? No, yo creo que yo no puedo dar consejos, menos, ni me animaría ni nada. Es decir, yo creo que hay otro momento. Yo lo admiro mucho a los productores, mi socio, aparte de ser acopiador, es un gran productor. Yo, como le digo, eh, son muy valientes, son los que aportan, porque realmente somos uno de los países que no solo no tiene subsidios, sino que tiene carga impositiva. Y el riesgo, la relación riesgo-beneficio tiene un productor, es muy grande, pero creo que están dadas las condiciones para que esto siga desarrollando, para que se mejore, para hacer los grandes cambios que tiene que tener el país, y creo que va a ser positivo. Si yo soy optimista, creo que podemos llegar a alcanzar, por lo que uno ve, por los nuevos mercados que se están abriendo, por la posición de Argentina, como se está posicionando frente al mundo en todo el comercio, porque va a existir
otros motores que impulsen, creo que realmente, eh, y por la situación del mundo, nosotros gozamos en una región de paz, y entonces cuando en otros países están con conflictos, así que creo, eh, siempre nos han vendido que nosotros habíamos crecido, que la Argentina había crecido, pero vemos cómo creció Brasil, vemos cómo creció Paraguay, vemos cómo creció Uruguay y nosotros nos estancamos, nos hemos quedado. Entonces creo que tenemos que retomar esa ruta para tomar posiciones de liderazgo y no perder en lo que ya tenemos, ¿no? En ese sentido, y después de la charla con Santilli, ¿cuál es la expectativa de aquel más? Eh, yo, ya te dije, es decir, uno le transmite a los políticos las necesidades, después está en cada uno decir, bueno, qué pueden hacer, se comprometió. Y la verdad que debo decirlo que nosotros habíamos tenido una reunión también con la ministra de Seguridad, con temas que afectan a distintas cámaras de la bolsa, y la ministra Monteoliva vino la primera vez, tomó nota, el problema del contrabando en el norte, el problema de la seguridad en la hidrovía, el problema de seguridad en los puertos, el problema de la seguridad interprovincias, es decir, Claro. que a veces te roban ganado en Santa Fe, lo llevan a la provincia y se pierde eso. Y ella tomó todo nota y dijo, en 2 meses vengo y les digo a ver cómo voy avanzando en cada tema. Y a los 2 meses, eso fue en marzo, y en mayo nos llamaron del ministerio que juntara la Cámara de nuevo, ella quería contarnos un poco cómo se fue avanzando y qué es lo que se fue haciendo, que falta todavía, pero realmente, bueno, para mí es un cambio importante, y bueno, esperemos que por ejemplo, con el secretario Iraeta, y sus funcionarios tenemos una relación de que uno puede transmitir y discutir y ver, aportar soluciones y aportar para la mejora. Así que yo creo que esa interacción pública-privada, y que para eso está la Bolsa de Cereal, que representa al sector privado, es importantísimo, y creo que estamos siendo escuchados, ¿no? Última consulta a partir de lo que estás diciendo. Uno de los temas que se charló también fueron las modificaciones legislativas con el RIGI, el REM y demás. ¿Crees que están en igualdad de condiciones hoy los productores pequeños, medianos y grandes? Bueno, ahí se le transmitió de ver cómo podemos modificar para el tramo que queda descubierto del RIMI, de productores, de los pequeños productores de la agroindustria, de industrias pequeñas y de productores agropecuarios, que quizás no es hacer una nueva ley, sino quizás es haciéndole un agregado a la ley, de tomar eso al RIMI. Así que eso ya lo transmitimos tanto, el otro día cuando vino a almorzar la jefa del bloque, Patricia Burri, la senadora, como también se lo transmitimos a jefe de gabinete, que eso quedó una parte, digamos, importante que es necesario también, tenerlos en cuenta, ¿no? Para que les alcance el ritmo. Fabuloso, Ricardo. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. La verdad, muy clara tu exposición y seguimos en contacto por cualquier necesidad. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un saludo grande para vos y todos los que te siguen. La palabra de Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.